Bienvenidos a nuestra tercera clase de nuestro curso de Principios de Traducción 3. En esta ocasión estudiaremos cómo realizar una traducción con significado. Un traductor de la Biblia debe conocer las escrituras y la cultura de los tiempos que la Biblia describe. Sin este conocimiento básico no debe tratar de traducirla. Sin embargo, a veces los traductores olvidan que otros hablantes de la lengua no tienen los mismos conocimientos. El siguiente ejercicio trata de colocar al traductor en la posición de alguien que al leer la Biblia lee acerca de acontecimientos que sucedieron en una cultura desconocida para él. Nuestro primer ejemplo es acerca de una lengua de las Filipinas. La narración siguiente es una traducción casi literal de un relato en la lengua Ibaloi de las Filipinas. Uno de los que encontró parte del dinero enterrado era Juan Béjar. Ellos llegaron con él en la noche a su casa, y él hizo capi. Por ello esa noche en su casa en Salacoban. Sí, fue en su casa donde él hizo capi, por ello. A la mañana siguiente, mientras comían la cabeza, la nueva mandíbula se cayó. Y no estaba inclinada al caer sino que estaba recta y apuntaba hacia el este. Cuando las ancianas lo vieron dijeron, hazlo una vez más. Quizás ellos lo han considerado insuficiente. Y así, Juan hizo capi, por ello la segunda vez. Con las siguientes preguntas se trata de comprobar si esta traducción tiene significado o no. Contesta las preguntas lo mejor que puedas. 1. ¿Qué es capi? 2. ¿Por qué hicieron capi? 3. ¿Quiénes comieron la cabeza? 4. ¿La cabeza de qué? 5. ¿Qué cayó? 6. ¿La mandíbula de qué? 7. ¿De dónde cayó? 8. ¿Qué importancia tiene que el hueso haya estado recto y apuntando hacia el este? 9. ¿Cómo reaccionaron las ancianas ante lo ocurrido? 10. ¿Por qué reaccionaron así? 11. ¿Qué entiende por? Quizás ellos lo han considerado insuficiente. Es probable que haya muchas cosas que no son claras para usted, y esto se debe a que el escritor redactó el cuento para hablantes del idioma Ibaloi. Muchos hechos básicos suponen que son conocidos por los lectores, oyentes, y por lo tanto no los explican. Veamos otra traducción de la misma historia. Uno de los que encontró parte del dinero enterrado era Juan Béjar. Ellos lo llevaron a su casa en la noche y él celebró la fiesta capi con un chancho como pago a los espíritus ancestrales. Sí, fue en su casa de Salacoban donde él celebró la fiesta capi, por eso, el dinero. A la mañana siguiente, mientras tomaban el desayuno comunitario tradicional que seguía a una fiesta, la quijada del chancho que había sido sacrificado la noche anterior cayó desde los aleros de la casa donde se cuelga habitualmente. Y no se inclinó al caer sino más bien cayó parado y apuntaba hacia el este donde se suponía que vivían los espíritus ancestrales. Cuando las ancianas vieron esto, lo consideraron señal de mala suerte y dijeron, celebra, capi, una vez más. Quizás los espíritus ancestrales han considerado que el chancho que sacrificaste no es pago suficiente. Así que Juan celebró capi, por eso una segunda vez. Para las personas que no conocen la cultura Ibaloi, esta versión de la historia tiene más significado. ¿Por qué? Porque se le ha proporcionado al lector información importante para poder comprender el significado del relato. Esta información está subrayada en la segunda versión. Los lectores, oyentes del cuento original eran personas que hablaban Ibaloi, y ya conocían estos hechos, pero los lectores, oyentes de otra cultura necesitan la información adicional. Observe que el cuento no ha sido alterado en la segunda versión en cuanto a su significado. Es el mismo cuento, pero se ha expresado de tal manera que tiene más significado para los lectores, oyentes que no conocen la cultura. ¿Cuál es nuestro principal problema como traductores? Todos los mensajes se originan en una situación específica. El hablante, o autor, tiene en mente un público en particular para su mensaje. Esto afecta la forma del mensaje, afecta lo que cree que debe decir y lo que debe dejar de lado. Los que reciben las escrituras traducidas están en una situación distinta a la situación de los oyentes del mensaje original. No conocen la situación específica para la que fue escrito el mensaje. Las costumbres y el estilo de vida son diferentes, y muchas de las cosas mencionadas son desconocidas. A menudo interpretan cosas a la luz de su propia cultura y llegan a conclusiones incorrectas. ¿Cuál debe ser nuestra meta? Definitivamente la fidelidad histórica. La Biblia es un documento histórico. Los libros de la Biblia fueron escritos en épocas determinadas de la historia para gente de una cultura específica.
Sería un error escribir de nuevo la Biblia como si estuviera dirigida a personas distintas de una época diferente. Al estudiar el significado de un texto, el traductor debe considerar cuidadosamente la situación histórica en que fue escrito. El significado del mensaje original que el autor quiso comunicar solo puede comprenderse a la luz de dicha situación original. La pregunta más importante para el traductor es, ¿cuál fue la intención original del autor? ¿Qué les dijo a los lectores, oyentes originales? El propósito del traductor es hacer que los nuevos lectores comprendan el mensaje, sin dejar de ser fiel a los hechos históricos. Por lo tanto, el traductor debe balancear dos factores. 1. Fidelidad al texto histórico. No debe cambiar el mensaje, no debe cambiar la situación histórica, no debe cambiar el trasfondo cultural. Por ejemplo, no debe cambiar el mensaje como si los acontecimientos hubieran ocurrido en otro país diferente de Israel. 2. Comunicación eficaz. La intención del traductor es, además, expresar el mensaje de tal manera que los hablantes de la lengua receptora puedan comprender correctamente el significado que el autor original quiso comunicar, aunque su cultura sea diferente. Como vimos en el ejemplo de la lengua Ibaloi, los oyentes necesitan cierta información que les ayude a interpretar el mensaje para comprenderlo. No es necesario conocer toda la cultura Ibaloi, sino solo lo que es necesario para comprender correctamente el mensaje del autor. Repasemos un par de conceptos importantes: información explícita e implícita. La comunicación de un mensaje involucra cierta información explícita, es decir, información expresada en palabras, y cierta información implícita, es decir, esa información que no se da en palabras. El oyente debe conocerla para comprender correctamente el mensaje. Puede ser información que el autor supone que los lectores ya conocen, y, por lo tanto, no la transmite explícitamente. El mensaje del autor puede comprenderse solamente si el oyente tiene acceso a la información explícita y a la información implícita necesarias para interpretar correctamente el significado que el autor quiso comunicar. El escritor comunica bien el mensaje solamente si el lector de ese mensaje lo ha comprendido correcta y totalmente, tanto lo explícito como lo implícito del mensaje. En el ejemplo de la lengua Ibaloi, la información agregada en la segunda versión está implícita en la primera.